que estava llegint. Bon dia a tothom. Em dic Edna Mosquera, jo sóc avui la moderadora d'aquest espai i vull donar-vos la benvinguda a aquesta taula que ha sigut titulada Temps de colonials i crisi de la identitat europea. La proposta d'aquesta taula, d'aquesta conversa, és pensar col·lectivament com les estructures colonials no són un fet del passat, sinó un entramat viu que continua modelant les nostres realitats quotidianes, les nostres relacions econòmiques, els sabers, les institucions i fins i tot les nostres identitats. El colonialisme, en el seu vincle amb el capitalisme global, amb les desigualdades de poder i amb les narratives hegemòniques de progrés i universalitat, encara que determinen qui pot parlar, qui no, qui pot decidir i habitar en condicions de dignitat i qui no. I en aquest context supercomplex trobem també mirades, lluites i experiències que obren camins per desfer aquesta herència i poder construir uns marcs reals de descolonització. Avui volem apropar-nos a aquesta complexitat des de mirades complementàries i des de mirades diverses i fer-ho des del diàleg, des de la pregunta i des de la voluntat de construir un pensament polític viu i un pensament polític crític. Vull començar presentar-vos les nostres invitats. Primer, la Maria Ignacia Ibarra, ella és investigadora i activista xilena vinculada als feminismes decolonials i als processos constitucionals a Amèrica Latina. El seu treball aborda les epistemologies del sud i la relació entre el cos, territori i el coneixement, amb una mirada crítica a les estructures colonials i patriarcals que travessen les nostres societats. És autora del llibre Tumbar la blanquitud, ensayos urgentes sobre raza, colonialidad, publicada el 2024. També us presento a la Alba Moreira Pinargote, investigadora i activista equatoriana, doctora en antropologia social i especialitzada en migracions, feminismes i antirracisme. Es coordinadora del Observatorio de Violencias de Género contra las Mujeres y demás identidades sexogenéricas a la provincia de Manabí, Ecuador, i la Red Latinoamericana de Estudios de Género. El seu treball reivindica el paper de les persones migrades i racialitzades en la relectura de la identitat europea des d'una mirada interseccional i decolonial. Benvinguda. I avui, virtualment, ens acompanya el Montse Altar, és jurista i professor de dret internacional. La seva recerca es centra en una crítica profunda al dret internacional com a instrument de dominació colonial i en com el sud global pot disputar les regles i els imaginaris que sostenen l'ordre mundial actual. Ha publicat, entre altres treballs, el llibre Emancipating International Law, Confronting the Violence of Racial Boundaries. Si us plau, rebem amb un fort aplaudiment les convidades a aquesta taula. Ara sí, abans de començar, m'agradaria explicar breument com serà la dinàmica d'aquesta taula del nostre conversatori i se desenvoluparà com una conversa oberta, guiada per algunes preguntes que serviran com un fil conductor per anar teixint les reflexions al voltant dels principals eixos d'aquesta taula, d'aquest debat, que vull dir són la perspectiva de les estructures colonials en el present, la seva relació amb el sistema capitalista i les estratègies per construir mirades i accions realment decolonials. Pel que fa als temps i l'estructura, funcionarem així. Un primer moment, tindrem un primer moment on plantejaré una pregunta inicial a cadascuna perquè puguin obrir la conversa des de les seves pròpies perspectives,
des de les seves pròpies experiències, amb 10 minuts més o menys per intervenció. Després d'això, farem una segunda part d'intervenció on formularé preguntes comunes perquè cada una pugui respondre també amb uns 3 minuts per pregunta, on podem anar a construir com aquesta idea del diàleg compartit. Vale. En aquest espai coincidim presencialment tres dones migrades llatinoamericanes, i avui m'agradaria començar o establir aquesta conversa, no ho sé, puc ser en Chibcha o en Purujá o en Kunza, totes llengües pròpies dels nostres territoris, dels nostres pobles, i totes són llengües extingides per la colonització. Tot i així, ens permetrem parlar avui en el nostre castellà latinoamericà per poder tenir un diàleg més fluid i més àgil, i en Montse ens escoltarà i parlarà des d'una traducció simultània en anglès. Paradójicamente, el inglés y el castellano, que son dos idiomas vehiculares con una carga colonial muy, muy alta. Comencemos entonces esta mesa. Yo quiero traer hoy aquí y recordar a Angela Davis con una reflexión y una invitación que ella hace, y es la de pensar y reflexionar sobre las opresiones en plural, el racismo, el patriarcado, el capitalismo, como sistemas que están entrelazados y que son en plural porque se sostienen entre ellos, es decir, no existen de manera aislada. Y Angela Davis, cuando plantea esta idea de la libertad como una lucha constante, ella lo plantea no como el hecho mismo únicamente de resistir, sino sobre todo de cómo construir y gestar estas formas de transformar de manera material las condiciones que producen esas múltiples desigualdades. Desde esa mirada, los feminismos, y especialmente los feminismos latinoamericanos, han ido más allá de la crítica al patriarcado y al machismo para convertirse en una fuerza política que cuestiona las raíces coloniales, especialmente del poder y del conocimiento. En muchos territorios esta mirada ha permitido que se gesten y se consoliden movimientos que se articulan alrededor de la defensa del territorio, alrededor de la defensa del agua, del cuidado, de la autonomía comunitaria, entendiendo además que los cuerpos y los territorios son igualmente colonizados. En ese sentido, la lucha feminista se vuelve también una lucha que és anticolonial. Sigo titulada Temps de colonials i crisi de la identitat europea. La proposta d'aquesta taula, d'aquesta conversa, és pensar com les estructures colonials no són fet del passat, sinó un entramat viu que continua modelant les nostres realitats quotidianes. Les nostres relacions econòmiques, els sabers, les institucions i fins i tot les nostres identitats. El colonialisme, en el seu vincle amb el capitalisme global, amb les desigualdades de poder i amb les narratives hegemòniques de progrés i universalitat, encara que determinen qui pot parlar, qui no, qui pot decidir i habitar en condicions de dignitat i qui no. I en aquest context supercomplex trobem també mirades i per desfer aquesta herència i poder construir uns marcs reals de descolonització. Avui volem apropar-nos a aquesta complexitat des de mirades complementàries i des de mirades diverses, i fer-ho des del diàleg, des de la pregunta i des de la voluntat de construir un pensament polític viu i un pensament polític crític. Vull començar a presentar-vos les nostres invitats.
Vale, entonces decía que en este sentido la lucha feminista se vuelve también una lucha anticolonial y apunta esta lucha anticolonial a desmantelar la matriz de explotación que atraviesa nuestros cuerpos femeninos, así como también atraviesa la explotación de la naturaleza y de los pueblos que habitamos en Latinoamérica. Por eso quisiera comenzar esta conversación contigo, em, María Ignacia, preguntándote cómo se traduce esa crítica radical en prácticas políticas concretas que logren desafiar en la realidad, en esa realidad de la cotidianidad, del día a día, la lógica colonial capitalista. Bueno, ahí ya lo tenemos bien. Em, bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes ya buenas tardes. A todas, todes, todos. Muchas gracias, Edna, por la presentación y muchas gracias por esta invitación a dialogar, a conversar, a escucharnos mutuamente. Bueno, desde ahí me gustaría también comenzar situando un poco mi palabra. Como, bueno, Edna ya explicó un poco de mi lugar. Bueno, yo soy chilena, vivo hace 8 años aquí en Barcelona y antes de emigrar o sea, hacia aquí, viví 4 años en México y siempre me gusta hablar un poco de esa trayectoria territorial como para contar desde dónde surge este lugar desde donde hablo, y desde dónde surgen todos estos sentipensamientos como nos gusta hablar, y decir también desde dónde también misma he podido cuestionarme mi propia identidad. Y desde ahí es decir eso, que soy una mujer latinoamericana, blanco mestiza, migrante aquí en Cataluña. Esto también me gusta decirlo en el sentido de que en ciertos lugares también he sido leído como una persona blanca y por tanto me gusta poder reconocer también esos privilegios que se me han otorgado desde ese lugar, entendiendo también que la blanquitud no tiene que ver solamente con un color de piel, pero sí con toda una construcción social, este colorismo, como habla Alice Walker, que un cierto fenotipo da beneficios sociales y que... me parece importante decirlo y también entendiendo toda la violencia estructural que existe sobre nuestros cuerpos migrantes latinoamericanos que viven aquí en este lugar y que me parece que esa tensión no es algo que debe invisibilizarse, sino al contrario, me parece que es un terreno fértil como para poder conversar, para poder entendernos también y porque justamente el pensamiento descolonial lo que nos invita, propone, es habitar estas contradicciones y reconocer estos lugares de enunciación y transformar esta incomodidad en una conciencia política también de empatía, de horizontalidad y de diálogo. Em, bueno, desde ahí también entonces, para responder a la pregunta que me formulaba Edna, esta crítica feminista desde Latinoamérica, desde los pensamientos decoloniales, no es solamente teórica, sino que es eminentemente una práctica viva, nacida de los cuerpos y de los territorios, y de los cuerpos territorios también leído desde ese lugar. Em, Desde los feminismos que surgen de esta epistemología de los pueblos originarios, afrodescendientes, comunitarios, campesinos, populares, que han denunciado justamente el capitalismo que no podría existir sin el colonialismo y que el patriarcado ha sido su herramienta más eficaz de control. Mis investigaciones, yo soy, bueno, antropóloga y he colaborado muchos años ya con poblaciones indígenas, sobre todo de México, en Pueblo Mije y en Chile, en el Gualmapu, en el Gulumapu, en el sur. Y desde ahí he ido formulando un enfoque
que recoge un término que se acuña como hidrofeminismo, que es una rama, digamos, una corriente de los feminismos ecoterritoriales que historiza y pone también ahí en la pregunta la relación de las mujeres y de las comunidades con los cuerpos de aguas, analizando también en las relaciones de poder que se generan en este vínculo. Es una perspectiva que es crítica del patriarcado y del capitalismo y reconociendo justamente en este cruce la producción de precarización y explotación de los cuerpos que genera esta violencia interseccional. La violencia interseccional entendía como entrelazamiento de opresiones producto de la interacción entre género, raza, clase y otras categorías de diferenciación de la vida de las personas. Desde este punto de vista, los hidrofeminismos recogen estas historias que están aferradas continua y permanentemente con los territorios, todas estas configuraciones que son locales y encarnadas. Y me parece que desde ese lugar las voces hidrofeministas también emergen como figuras claves en un contexto de crisis socioambiental como estamos viviendo hoy día con esta crisis climática que no es una crisis natural, digamos, sino que más bien es social y política. em, se dan cuenta de estas historias de vida de personas y comunidades que viven en carne propia el despojo, así como también todas estas prácticas de resistencia y de recuperación de las aguas. Y ahí entendiendo también que hay cuerpos que están situados en geografías específicas, que son indefectiblemente más afectadas unas que otras, y en donde estas opresiones interseccionales se entrelazan con la explotación medioambiental. Entonces, bueno, los hidrofeminismos nos enfocamos en estas relaciones de comunidades hídricas más allá de la propiedad, ya sea tanto estatal como privada, rompiendo también esta relación antropocéntrica y colonial y recogiendo estos saberes de los feminismos comunitarios que plantean como concepto central del cuerpo territorio reconociendo todas estas violencias que en ese lugar se han ocurrido y dando cuenta también de estas opresiones que son producto del extractivismo de los territorios y del neoliberalismo. Ahí también es importante nombrar ciertos conceptos que son centrales, tanto como lo del racismo ambiental, la acumulación por desposesión o despojo, y que se relaciona con la explotación de los cuerpos y poblaciones étnicas. Y ahí también, bueno, entendiendo cómo el capital establece sus propios parámetros, em, donde empiezan a ver también estas aguas y cuerpos subordinados, y como donde se erigen también estos lugares llamados tristemente zonas de sacrificio que bueno, en Chile hay muchos de ellos y que son lugares donde hay cuerpos que viven en estos territorios y están conviviendo constantemente con la contaminación letal que enferma y que asesina a múltiples personas. Y lo triste de esto es entender también que la crisis socioecológica afecta justamente a estas personas que casi siempre son las que menos responsables, digamos, de esta crisis socioecológica, pero sufren las peores consecuencias. Y entonces entender siempre como estas diferencias estructurales, que son diferencias generadas por esta colonialidad, en donde todos los recursos, denominados recursos además naturales, son en beneficio del norte, de la comodidad y riqueza del norte global. Em, y bueno, esto a mí, para entender estas historias, estas perspectivas que surgen desde los sur globales, parece interesante y entender que también allí
se reivindica también la capacidad de agencia, también como productoras de conocimiento desde esos lugares encarnados y que experimentan constantemente este tipo de realidad. Desde ahí me parece importante que entender cómo también este tema de la colonialidad no solamente funciona en términos digamos, de armas, de leyes, de devastación, digamos, territorial, sino también en términos como de formas de saber, cuando determinando quién tiene la palabra, quién puede hablar, quién puede pensar, y bueno, todas estas formas del racismo ambiental y la práctica de despojo también se sustentan en las formas de deshumanización de las personas, y que como para justamente permitirnos generar, por ejemplo, estas zonas de sacrificio en pos de un bienestar que no viven justamente las personas que habitan esos territorios. Entonces, bueno, pienso que los feminismos ya latinoamericanos justamente estamos en ese lugar de poder reivindicar, recuperar esta historia, estas realidades para traerlas y dar cuenta que esos lugares también son fundamentales para entender la crisis que estamos viviendo ya, que ya no se circunscribe únicamente a esos lugares, sino que ya son lugares compartidos, que debemos sentirlo como lugares compartidos y entender esta multiplicidad de experiencias y de sujetos políticos. em, y bueno, y entender también justamente hacer este cuestionamiento a los feminismos blancos que muchas veces piensan y donde hay una primacía del género como este lugar de opresión, cuando en realidad sabemos que hay una multiplicidad de otro tipo de opresiones que están viviendo también otras mujeres. Y entonces ya no hay un nosotras uniforme, sino un nosotras plural que está tejido en estas diferencias. Entonces, bueno, recoger a pensadoras tan importantes como María Lugones cuando habla del sistema moderno colonial de género, producto de estas jerarquías raciales y sociales. También aquí traigo a Gladys Tzutzul, por ejemplo, una feminista maya que habla también de poder entender la autonomía de los territorios que no son consignas, sino que son justamente prácticas cotidianas en que se ejercen estas comunidades en la gestión del agua, en el reparto del trabajo, en la toma colectiva de decisiones, etcétera. Y entonces, bueno, ya para ir cerrando esta primera intervención, pienso bueno, que los feminismos del sur no solamente estamos denunciando estos tipos de opresiones, sino que también estamos proponiendo otras metodologías, otras formas de vivir y de reexistir, como también este concepto que ya le da la vuelta un poco a esta idea de todo el tiempo aguantar este tipo de opresiones, sino también como generar otras formas de vida y de volver a existir de volver a habitar los lugares desde una posición política. Em, y de ahí entonces también reivindicar las pedagogías feministas descoloniales, aprendiendo de todas esas experiencias, desde los territorios, desde otras memorias, poniendo, bueno, esto, la vida en el centro como principio ético y político, y entendiendo estas tensiones, estas diferencias que son em, más que lugares más de dificultad o de obstáculos, más bien son como oportunidades para poder entender esta otras formas de vida y de habitar este mundo. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas reflexiones con las que comenzamos esta conversación. Y cuando nos pensamos estas categorías múltiples de dominaciones y que nos las pensamos en unos territorios muy específicos, también implica pensar y reflexionar que estas dominaciones también tienen una dimensión global
y que esa dimensión global está sostenida por una serie de instituciones, de leyes y de discursos que legitiman esas desigualdades, esas múltiples desigualdades, y que los legitiman a través de un imaginario de neutralidad. Y ese puede ser un ejemplo, digamos, como clave poder entender esa neutralidad desde el derecho internacional, por ejemplo, ¿no? El derecho internacional es quizás uno de los lenguajes más sofisticados del colonialismo contemporáneo, que se presenta como universal, como el de todos y de todas, para todos los territorios, pero realmente fue construido desde una visión muy específica y es una visión eurocéntrica, es una visión donde situó ciertos pueblos, ciertos territorios como sujetos de derechos, pero por otro lado a otros como objetos de tutela o de intervención. El derecho internacional, lejos de ser un instrumento de igualdad, fue creado o surgió también como más bien como un dispositivo de organización de dominación colonial, em, y que además trae consigo, ¿no? A nivel del lenguaje y a nivel de lo discursivo, estos conceptos relacionados con la civilización y el progreso. Desde esta perspectiva y desde esta perspectiva crítica de colonialidad, es inevitable que nos preguntemos sobre el papel que tiene el sistema internacional y más en nuestros tiempos, en estos contextos, con la ocupación al pueblo palestino y preguntarnos hasta qué punto esa idea de universalidad es una ficción construida sobre unas jerarquías relacionadas con la racialidad, unas jerarquías relacionadas con la economía, con la epistemología, y que esas jerarquías persisten, no fueron o están o hacen parte del pasado, ¿no? Pero también preguntarnos sobre qué alternativas se están gestando desde el sur global en varios espacios, en los tribunales, en la academia, en los movimientos sociales, en espacios como este, para disputar ese marco normativo que todavía tiene esa huella de colonialismo. Em, por eso quiero preguntarle a Mosen para seguir con este diálogo y para que abra también desde su perspectiva esta conversación. Me gustaría preguntarle cómo se manifiestan hoy esas jerarquías en las instituciones globales y qué estrategias o corrientes críticas emergen desde el sur para repensar la idea misma de eso de lo universal dentro del derecho internacional. Many thanks for the question. Many thanks then to both the chair and to the previous speaker. I appreciate the introduction, the way that you've represented international law as being itself a kind of imagined neutrality. I quite like that language, in part because it very much captures the way international law represents a kind of fiction. A fiction in terms of what it is meant, or let me rephrase, how people understand what it is meant to do. So international law has a very positive reputation through much of the world. And we can even see, you mentioned the Palestinians, we can even see a number of people who are advocating on behalf of Palestinians, making demands upon international law to provide the Palestinians with some type of support or safeguard against the Israeli genocide. And they do this despite the fact that international law is also the source of the dispossession and the occupation of the Palestinians. And I think that is a key characteristic of international law that it is good to always bear in mind,
that it is a dialectic. And by that, I mean that international law is always at odds with itself. So on the one hand, we see it as a system of social order. We put in place certain rules, we put in place certain regulations, certain agreements, and each nation state that complies with this, it produces a logic, it produces a system of order. A very easy one would be the prohibition on torture. Prohibition on torture is part of what we call jus cogens, or it is a peremptory norm of international law, meaning no state can derogate from it. In instances where torture does happen, that in itself is recognized globally as a violation of international law. And so that is an element, an action, a behavior that is placed beyond then the sovereignty of a nation state. No nation state can lawfully assent to torture. States do commit torture, and of course we can go back to the example of the Palestinians. So Israel has tortured Palestinians, and that in itself would be recognized globally as a violation of international law. Now, there's another element to this system of order. It's that nation states are agreeing to restrain themselves. They're agreeing then through this lens of reciprocity that each state will comply with the rules that they have agreed to. Now, this is meant to place a limitation, a restriction on the practice of sovereignty. Sovereignty is a type of omnipotence within the nation-state framework, meaning any nation-state can largely do as it pleases. The way that we have conceptualized the nation-state has been to provide it with this type of absolute power. International law, therefore, acts as a restraint on that sovereignty by setting out a series of rules that each state agrees then to comply with. Now that is, you might say, the fiction that I mentioned earlier. That is the story that people like to believe about international law. But of course, as the chair mentioned, international law is also a source of domination. Just so we know, international law legalized the transatlantic slave trade. International law legalized conquest. International law legalized genocide, settlement. We can go through a list of atrocities that were committed by Europe, in Asia, in Africa, in the Americas. And we can see the role that international law has played in legitimizing those acts of brutality, of savagery, those various forms of domination. And so that in itself is also part of the story of international law, which is why we speak of it as a dialectic. International law is in struggle with itself. Now, this brings us to the question of struggle and decolonization. Much has been said then about decolonial feminisms. We also have a debate about decolonized law. Now, the challenge that we face in the context of international law is that the form of decolonization that took place in the 50s and the 60s was almost a counter-revolution. Now, what do I mean when I say that? In the early 1900s,
We saw this across the Americas, we saw this in Africa, and we saw this in Asia. There were a series of anti-colonial movements underway. And each one was making a demand that pointed to, that suggested, that pursued a challenge then to this Eurocentric ordering of the world. That in itself, as we know, was built on a notion, a practice of domination. But by the mid-20th century, this is where the counter-revolution kicked in. And rather than allowing this new worldview to really develop and take shape, what was pushed as a form of decolonization was statehood in the third world, statehood in the global south. And so we had a series of states across the African and Asian continents that decolonized. And that meant that they acquired the status of states. They enjoyed recognition as states, but they also then could practice forms of self-determination. However, and this is key, international law was already in place. And international law operated as a kind of epistemic or knowledge-based handcuff. This is the way that the state could be. This is the way the state could exist. It was delimited then according to that very same Eurocentric frame that produced the imperial and colonial era. And so these third world states were now measured against their ability to mimic the characteristics of the European state, because Europe was represented as a kind of apex or pinnacle of human civilization, which is why international law, and to use the language of the chair once more, international law, which represented a type of European subjectivity, was presented to the world as a kind of human objectivity. This was what all states, all peoples must aspire to. And so the struggle, that anti-colonial struggle that was a world-making struggle, an attempt to change this framework of domination that had begun with conquest in the 17th century, that attempt to introduce notions of non-domination, of peaceful coexistence, of shared resources, of epistemic or civilizational equivalency. All of those were subverted in exchange for this notion of statehood, of self-determination. And so in essence, that revolutionary energy that was coming out of Bandung or coming out of Ghana or coming out of Cairo, all of that was absorbed into the nation-state system. And the duality between capitalism and communism ceased to be a duality in that way, because what we were left with was a type of overarching integration. The third world was now to be integrated into the international order as it was. And so I'm coming to the end of my comments, and I want to leave you with two ideas here, or perhaps three. The first one is that what we can say the challenge for non-European peoples and regions is that we were born into law. The legal frame was already there, and we were now measured by our ability to comply with this order that had been established.
But the order was also one of domination. So we were born into domination as well. And we were born in this subsumed, subordinate position. And so our birth is one of struggle. We were born into domination, meaning we were also born into struggle. Which brings me then to the third part, then. And what is essential for us to recognize is that when it comes to decolonial strategies in the context of international law, it requires very much a revisiting of that notion of decolonization and perhaps a substitution of decolonization with anti-colonialism, meaning not thinking about how we can better integrate into the world system, but how we can rupture the logic of the world system so that we can remake a world in which our humanity, in which our culture, in which our languages are treated as being on par, as equivalent, as equal to all of that European ideas and logics that were imposed upon us. Thank you. Muchas gracias, Monse, por las reflexiones. Em, este, Estas aproximaciones desde el derecho internacional nos hacen pensar cómo nos repensamos las diferentes estructuras de dominación basadas en este concepto de universalidad. Y esto cuando lo conectamos con la idea de los retos actuales y sobre todo de la actual crisis de identidad europea, y lo vemos desde una mirada de la decolonialidad, implica que tenemos que pensar con honestidad cómo Europa se ha construido a partir de la negación de una serie de violencias. Esa idea de universalidad sobre la que se funda y se fundó un proyecto moderno se sustentó y se ha seguido sustentando bajo la exclusión de una serie de pueblos que son pueblos colonizados. También sobre personas racializadas, de mujeres y de todas esas subjetividades que no cabían o que no caben en ese modelo moderno de humanidad. En ese sentido, y actualmente, desde hace mucho tiempo, movimientos migrantes antirracistas aquí en Europa nos hemos estado pensando y desafiando ese relato, ¿no? A través de muchas herramientas de la cultura, de la organización política, desde la palabra, desde la forma de repensarnos cómo rehabitamos o nos rehabitamos y habitamos este espacio, este territorio. Y eso nos invita a pensar en una Europa no como un lugar cerrado en sí mismo, sino como un territorio más bien plural y un territorio atravesado por la memoria de quienes lo construyen día a día y lo construyen desde la periferia. Y por eso, Alba, yo quería también para que tú abras y sigamos abriendo este espacio de discusión y de ideas tan potentes y de reflexiones tan importantes, me gustaría preguntarte qué significa para Europa desde las experiencias de las personas migradas y racializadas y qué implicaría realmente colonizar esa idea misma de la Europa, ¿no? Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Edna, por esa introducción y la explicación de antes. Es un gusto para mí compartir esta mesa y con gente tan brillante. Así que esa pregunta tan compleja que lanzas también, Edna, pues tiene como muchas posibles respuestas o ideas, digamos, o propuestas para poder pensar. A mí me gustaría señalar rápidamente algunas de las ideas que me gustaría lanzar hoy para que sigamos pensando colectivamente. Primero, hablar desde el lugar también, y esto es muy importante, en la línea de lo que decía María Ignacia en su intervención, desde dónde hablo, voy a mencionar rápidamente eso.
a hablar o reflexionar sobre la Europa moderna, cómo se construye justamente en esa base colonial, en esa matriz. Voy a reflexionar rápidamente también, como son pinceladas de todas estas cosas, sobre el mito del progreso o el mito del desarrollo, que está muy unido a algunas ideas que podrían ser interesantes para seguir conversando. ¿Qué significa o qué podría entender como decolonizar Europa? Y algunas implicaciones políticas y éticas para finalizar. Entonces, inicio diciendo que hablar desde Europa implica justamente decir de donde uno habla, ¿sí? Yo hablo desde un lugar justamente situado como mujer también latinoamericana, ecuatoriana, investigadora, migrante. Y esto de migrante siempre nos gusta resaltarlo y creo que tiene una connotación política interesante y hay que hacerlo, pero es muy llamativo que siempre tenemos que llamarnos migrantes y no extranjeras como muchas otras cuerpos pueden hacerlo, ¿no? Y esto también creo que es importante irlo pensando. Una mujer que decidió venir a vivir y trabajar acá, en Barcelona, y es un lugar justamente de enunciación para mí que no es anecdótico, es político, porque mi acento, mis documentos, mi historia, mi cuerpo, me recuerdan constantemente, cotidianamente, que Europa no solo es una geografía, como menciona Edna, sino también una frontera simbólica que define quién pertenece, quién puede hablar y quién queda fuera de esta idea. Cuando hablo de personas racializadas, también a lo largo de la intervención, a mí me gusta ponerle como más apellidos a esta idea, personas racializadas por el sistema blanco hegemónico. Y aquí podemos añadirle más cosas, pero para dejarlo sencillito. O con más precisión, no me gusta a mí, de quienes son leídas o somos leídas como fenotípicamente diferentes, distintas al ideal moderno, europeo moderno, y además situadas en una desventaja socioeconómica particular. ¿Sí? Porque migrante significa pues, todo esto que acabo de decir. Y no me refiero a una identidad desde lo esencial, no estoy hablando desde un punto ontológico, estoy hablando como estructura, como una posición estructural en la que el sistema distribuye privilegios y exclusiones, margina, ubica a la gente en estas jerarquías históricas que podemos entender desde lo fenotípico, desde lo étnico, racial, para que nos entendamos, lo socioeconómico, la clase y el origen, porque no es igual venir de ciertas latitudes que de otras, ¿no? Depende de donde uno venga. Dicho esto, la idea moderna de Europa justamente no puede separarse de todo el legado e historia colonial que tiene, ¿no? Y esto ya lo dice pues toda la teoría decolonial, como bien ha ido señalando también o apuntando María Ignacia, y hay una amplia literatura sobre esto, ¿verdad? Solo señalar algunos autores, Aníbal Quijano o Walter Miñolo, que seguro les sonará, que ya mencionan que la modernidad y la colonialidad son dos caras de un mismo proceso, ¿sí? Entonces, hablar de la expansión europea fue justamente esa condición material y simbólica para el nacimiento del capitalismo mundial, ¿sí? La llamada acumulación originaria del capital fue justamente en realidad este proceso de despojo colonial. Estamos hablando de tierras, de cuerpos, de saberes, de espiritualidad, ¿sí? Y aquí también recupero otros autores que son muy interesantes. Frantz Fanon, que también les sonará, expresó con mucha claridad esto. El colonialismo no solo explotó territorios, sino también imaginarios. Impuso una jerarquía de humanidad en la que el hombre, y aquí está bien dicho, hombre blanco, se convirtió en la medida de lo racional, de lo civilizado, de lo universal, eso que también señalaba antes Edna, quienes no se ajustaban a este molde fueron y seguimos siendo representados como atraso, barbarie o exceso, ¿sí? Rescato también a María Lugones, que la ha señalado también María Ignacia, y creo que es importante, hay muchas otras autoras, evidentemente, pero María Lugones justamente añade a toda esta forma de pensar desde lo decolonial, agrega un punto más de análisis, que es justamente el patriarcado moderno, y dice, pues es que no solamente hay la colonialidad del poder, del saber y del ser, sino también del género. Y nos invita justamente a reflexionar y profundiza en esto. No existían antes, y al menos no hay evidencias, antes de la colonización, de un patriarcado como lo podemos entender en términos modernos. La colonialidad del género justamente impuso una estructura también jerárquica que racializó los cuerpos y los definió de formas legítimas, en formas legítimas de humanidad, de sexualidad y de trabajo. ¿Sí? Entonces,
Cuando digo todo esto es para poder llegar al punto de que Europa no es un lugar en el mapa, no solamente es un lugar en el mapa, es una ficción geopolítica que se pensó a sí misma como centro del mundo, universalizando su experiencia particular. Y esa ficción persiste hoy en las políticas migratorias. Esto no queda en una cosa histórica. Lo vemos todos los días y quienes no somos de este territorio, sino que venimos, lo sabemos perfectamente. Políticas migratorias, jerarquización de los saberes, regímenes laborales, división racial del trabajo y un largo etcétera. Entonces, señalo todo esto porque para poder contestar a la pregunta de, bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene en la actualidad? Y aquí me atrevo a señalar rápidamente algo que analicé en mi tesis doctoral, que fue justamente una crítica al paradigma del desarrollo o al mito del desarrollo y al mito del progreso. Hice un trabajo con unas mujeres tejedoras de sombrero de paja toquilla en mi provincia, en Ecuador, y justamente lo que analicé fueron las políticas de desarrollo y patrimonialización. Y lo que veía era que reproducen justamente estas mismas lógicas coloniales, es decir, integran a las comunidades sin redistribuir el poder y sin redistribuir los beneficios económicos. Sí para la patrimonialización, sí para el orgullo nacional de algo, de un objeto que ahora es patrimonio declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pero eso no se traduce en nada para las mujeres que lo tejen, ¿no? Entonces, aquí justamente analizaba esto del mito del progreso porque sigue operando como el rostro moral del capitalismo global, ¿sí? Desde el pensamiento de muchas autoras y autores andinos, me atrevo también a señalar a Silvia Rivera Kusikanski, que justamente ha explicado esto, ¿no? Las independencias de las Américas no eliminó estas jerarquías coloniales, simplemente las administró bajo otros nombres. Las élites criollas reemplazaron a los colonizadores, pero conservaron la estructura de dominación. Por eso, la modernidad latinoamericana siempre ha sido dependiente, aspiracional, y esto es clave, y racista. ¿Sí? Pensar Europa desde las experiencias migrantes y racializadas entre comillas, significa recordar que Europa nunca fue homogénea, y yo creo que aquí está como el punto también de seguir trabajando. Se formó a través de vínculos coloniales, de la esclavitud y de la explotación, pero también de las resistencias, del mestizaje y de las memorias que habitan hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, para seguir avanzando en la respuesta, ¿qué significa esto o qué podría significar esto de decolonizar Europa? Bueno, pues pensar quién tiene el poder para nombrar, para definir, para representar lo europeo. Y aquí también rescato a un autor camerunés, Achille Bembe, que sostiene justamente que el racismo no fue una desviación de la modernidad, sino su herramienta fundamental. ¿Qué quiere decir esto? En su libro Crítica de la razón negra, Bembe describe cómo Europa extrajo no solo recursos y cuerpos, sino también categorías de pensamiento, apropiándose del derecho a definir la humanidad misma. Por eso la decolonización no se limita a redistribuir recursos, debe redistribuir la autoridad epistémica de los pueblos que históricamente han sido despojados de su derecho a pensar, ¿no? Y aquí hay muchas otras autoras, desde África a Mima Mama, justamente denuncia cómo el conocimiento global sigue siendo capturado por los centros del norte, cómo las universidades, las agencias de cooperación al desarrollo perpetúan la colonialidad del saber. Su llamado a recuperarla, digamos, hay un llamado a recuperar justamente esta soberanía epistémica, que es pensar desde los márgenes sin pedir permiso. Pensar Europa justamente desde los márgenes, entonces no es añadir una diversidad al relato dominante, sino que es mover el eje de enunciación, pasar de un gesto paternal de dar voz al gesto político de ceder lugar. Permitir que los otros, las otras, hablen desde sus propios marcos y escuchar sin imponer traducción. Y aquí ya para ir terminando quizás esta primera parte o avanzando un poco en esta respuesta, cuando digo qué cosas podríamos pensar para decolonizar Europa, pues les traigo quizás como 5 líneas que podrían ser interesantes para reflexionar. Primero, justicia epistémica. Reconocer que los saberes situados de las comunidades migrantes, afrodescendientes, gitanas, etcétera, son fuentes legítimas
¿no? de epistemología, de teoría. No se trata de invitarlas a hablar, sino que se trata de cogobernar el conocimiento. ¿Sí? 2, instituciones transformadas, esto es una utopía. Las personas migrantes deben estar en los espacios donde se decide. Y esto es clave. No solamente en los márgenes movilizados. La representación simbólica no basta. Se necesita redistribución real del poder político y económico. Y esto lo digo porque en diversos espacios de movilización de base están las mujeres, las personas racializadas por el sistema, migrantes, están, pero siempre en la base. Yo quisiera analizar en qué espacios de poder, de toma de decisiones, sí están ocupados por personas extranjeras migrantes. 3, lenguaje responsable. Usar categorías relacionales como lo que invito también a esta reflexión de pongámosles más apellidos a esto de la racialización, que tiene que ver con, otra vez, ubicar en el centro a lo blanco, europeo, moderno, ¿no? Digamos, con ciertas características de lo ideal, y todo lo demás que no coincide, resulta que somos racializados, ¿no? Seguir pensando en eso, ponerle más apellidos, complejizar el concepto, que justamente den cuenta de estas estructuras de dominación sin caer en la esencialización, digamos, de los cuerpos, ¿no? 4, memoria y reparación. Asumir que la historia colonial forma parte de la historia europea. Museos, escuelas, políticas de memoria que deben narrar esa verdad incómoda. Políticas de cuidado, como quinto y último lugar, regularizar para cuidar, no cuidar para regularizar. Reconocer que la sostenibilidad de la vida europea depende del trabajo migrante, feminizado, y dignificarlo como un pilar de justicia social. Y ahora sí, ya para cerrar, hablar de una ética del reconocimiento justamente recíproco. Pensar en Europa desde los márgenes no es hablar contra Europa, sino desde la herida que Europa dejó abierta. Es reconocer que este continente se construyó también con nuestras manos, con nuestros cuerpos y con nuestros saberes. No se trata de sustituir un centro por otro, sino de tejer un futuro plural donde la diferencia no sea jerarquía. La liberación tiene que ser justamente colectiva. Por lo tanto, decolonizar Europa no es destruirla, sino reinventarla, devolverle, dotarla de conciencia, de la interdependencia, abrirla al diálogo de los mundos que habitan y reconocer que los márgenes también piensan, sienten y crean mundo. Gracias. Muy potente todo esto. Muy emocionada también de escucharles. Y en esta mirada de repensarnos precisamente este escenario actual, estos contexto también tan complejo, y un poco pensándonos también de cara a la práctica política, al quehacer de este escenario y también de este espacio en el que estamos aquí. Yo quisiera preguntarles si este es el espacio donde vamos haciendo una serie de preguntas con un tiempo un poquito más cortito, como con ideas muy, muy concretas, y podríamos comenzar con Mosen, y es en la práctica política cómo podemos articular las luchas decoloniales para que vayan más allá de la crítica simbólica, que es fundamental, es importante, pero que tengan un impacto en la transformación de las instituciones, de las leyes, de las políticas públicas, ¿no? Que haya una materialidad en estos espacios y escenarios. Adelante. Yes, one of the challenges that we face in the context of international law is the pace at which it operates and the direction in which the gaze points.
law is always retrospective or backward looking. So based upon what has taken place, we create laws to try to preserve the order that we have. And when we think then of what's called precedent, and precedent is a term in law that is meant to inform the way in which we regulate ourselves in the future. And precedent is, in essence, the body of laws and decisions that took place in the past. So law tends to have a very long reach into not just the present, but into the future. And so undoing all of the damage that international law has occasioned requires very much us to undo the order as we currently understand it. And again, to give you the concrete example, we merely have to look then at Palestine. The Partition Act 1947 was itself a violation of then the identity, the culture, the language, the bodies of the Palestinian people. What followed it then were a series of violations then that has taken place. And law provides no language for undoing all of that damage. So law tends to think primarily in terms of rights or duties or entitlements, and it thinks much less in terms then of responsibilities. And as the previous speaker spoke to modernity, modernity ends up being one of the greater challenges because it has forced everyone to internalize a very egocentric outlook. Whether we see this through the lens of the nation state, protecting its borders, protecting its interests, whether we see it through the lens of the individual, or whether we see it through the lens of class. And as I said, law plays the part of preserving that order. So what I can point to then are the concrete ways in which some international lawyers have tried to move the axis, again, as the previous speaker mentioned, or move the center, as Ngugi wa Thiong'o had once said, the Kenyan author. We think then in terms of redistribution, a redistribution then of all of that wealth that was plundered, that was appropriated. We think of decolonization as forms of reparations, the kind of reparations that can be provided for the various atrocities that were committed. So very recently, many of you will know that Kallas had suggested or had said that Russia had to Russia had to pay then for the reconstruction of Ukraine. And that seems quite a reasonable position to adopt. She was asked, does this mean that Israel would have to pay then for the reconstruction of Gaza? And she said, that is not a question I will answer. So this is where we think of reparations as part of that decolonization story. Restitution, thinking of all the artifacts, all of the wealth that was appropriated then by Europe during that imperial colonial era, and that Europe still maintains a very firm grip over. So there have been a number of efforts made for restitution, the return of the cultural heritage of third world peoples to third world peoples. And then, of course, the final one that we have to mention, which is essential considering both Palestine, considering Zimbabwe, considering Chagos Islands, is repatriation. There still are different parts of the world that
survive under colonial conditions. And repatriating that land in itself is an essential part of that anti-colonial struggle. So in concrete terms, repatriation, restitution, reparations, and redistribution, those four R's are essential then for challenging some of the inequalities that have been institutionalized. And of course, and I'll just conclude now with the point that was made then by the previous speaker on that epistemic renewal. And what I mean when I say that is, what knowledge do we use when it comes to the laws that we adopt? Whose knowledge? Whose morality? Whose ideas? And what we're hoping to achieve then is to create a space where dialogue can happen not just in multiple languages in the way that is taking place right now, but also in multiple moralities, in multiple knowledge systems, in multiple cosmologies. And I recall even one scholar I met in Bogota earlier this year, Paulo Baca, who is examining the mountain and the mountain as a legal subject, the mountain as a legal identity, the mountain as a source of knowledge. And of course, where did he get this from? Well, he got it from the indigenous communities who inhabit the mountain and who view it in that way. That idea itself, which might seem antithetical to the way we understand law through a modernist lens, is essential to force that rupture from the way we continue to think about law, which reproduces those very imperial colonial relations that we are challenging. Thank you. Bien, vamos, María Ignacia, con la misma pregunta. Recordemos que esta parte son 2 minutitos máximo para poderla responder, pero agradecemos un montón, Mos, en las reflexiones tan potentes que nos compartes. En la práctica política, la vuelvo a repetir, ¿cómo se pueden articular las luchas decoloniales para que vayan más allá de esta crítica simbólica que es tan importante, pero para que pueda haber una transformación en las instituciones, en las leyes y en las políticas públicas? Ok. Bueno, como decía también al principio, el tema de la descolonización no es solamente una teoría, sino que es una práctica política que, y que por tanto me parece que lo importante está en poder reconocer lo que es simbólico y luego también eso llevarlo a la práctica. Entonces, pasar de la denuncia justamente a esta transformación estructural. Y entonces se pueden pensar en algunas propuestas desde este enfoque de los feminismos descoloniales y, y para ir, bueno, quizás aunando varias ideas que ya hemos ido aquí conversando, primero podría ser esto de centrar el saber, eh, también reconocer cuáles son los lugares que han sido legitimados como estos espacios de producción de conocimiento y como son las universidades, los medios, las instituciones del norte global, y entender cuáles son estos otros saberes que son también fundamentales como para poder ir constituyendo también espacios como recién lo decíamos, por ejemplo, lo que él entendió de este pensador en Bogotá, de cómo la forma de relacionarse con la montaña, o en mi caso con las investigaciones de cómo la gente se relaciona cotidianamente con los ríos o con las aguas, permite que eso después se pueda llevar a una práctica política de recuperarlo desde las leyes o desde las propias formas institucionales que podamos encontrar.
Y entonces en ese sentido no sería solamente una inclusión simbólica, sino también reconocer a las personas también como autoridad epistémica, como sujetos políticos válidos como también para generar ciertas políticas. En ese sentido también, bueno, redistribuir el poder, lo que implica también revisar las leyes, las políticas públicas desde una mirada interseccional y descolonial. En ese sentido, por ejemplo, pensar en derogar la ley de extranjería en España o garantizar la ciudadanía plena de las personas migrantes. En ese sentido, también lo fundamental que significa ampliar la base electoral, regularizar los papeles. Ahí ya sabemos también que estamos en esta campaña de la regularización que está estancada en el Parlamento y que hemos sido cuántas personas a nivel de todo el Estado que hemos estado ahí peleando por este acceso a derechos supuestamente universales. En ese sentido también me parece que debemos pensar en lo que es la responsabilidad histórica. Estaba pensando también en lo que decía aquí mi compañera con respecto a descolonizar Europa, como qué significa eso en términos simbólicos y luego ya en términos políticos, prácticos, de poder también reconocer la responsabilidad histórica que tiene y que las personas que habitan y bueno, y al final que estamos habitando este lugar. Descolonizar no es un proceso fácil, no es un proceso fluido muy necesariamente, no es un proceso cómodo. Estaba leyendo justamente aquí como el lema de esta formación, que es entender cuáles son como los deseos y las oportunidades de transformación. Esos deseos y las oportunidades de transformación no son gratis, no son fáciles, sino que hay que justamente hacer ese proceso de introspección y reconocer cuál ha sido también la responsabilidad, ya salir de ese espacio ambiguo de lo que es Europa, sino como traerlo también a lo que ha sido también tanto lo del Estado español como también aquí Cataluña. Y entonces ahí pienso ya lo que significa cuestionar esta frontera y que como hablo también en términos de lo que planteaba también en el libro de, por ejemplo, tumbar la blanquitud, se requiere también cuestionar estas prácticas coloniales que todavía existen en nuestros propios espacios, en nuestras propias relaciones, en nuestros propios vínculos. Y para ello, entonces, necesitamos, bueno, transformar las instituciones, incluir también otro tipo de pedagogía y en ese sentido, ya trayéndolo justamente aquí en Cataluña, el incluir pedagogía plurilingües, por ejemplo, que no conviertan justamente en nuestras propias lenguas en frontera entre nosotras. Y también en ese sentido poder ir rompiendo esta frontera que me parece que en el libro que escribí, que tomé un pequeño párrafo de un poema de una feminista chicana que dice, existen tantas fronteras que dividen a la gente, pero por cada frontera existe también un puente, y que me parece que es de Gina Valdés, y que me parece que es una forma de un statement también de cómo también nosotros queremos realmente cuestionar estas fronteras, tumbar estas exclusiones que podemos ir generando nosotras mismas y lograr que esta cesión de poder que no es desde la caridad, sino desde la justicia social. Gracias. Y vamos con la misma pregunta, Alba. Sí. Bueno, creo que se ha avanzado bastante, se ha dicho muchas cosas y solo para no repetir, yo creo que aportaría muy rápidamente como dos líneas muy concretas de quizás de acciones más específicas. Yo creo que para poder dar ese salto justamente, que no es fácil, estoy completamente de acuerdo y además yo creo que es el qué de todo el asunto, cómo pasamos de lo discursivo, de lo simbólico, a lo real, a lo material. Creo que ahí está todo el meollo del asunto. Yo aportaría quizá pensar o hacer una invitación a dos niveles.
que ya desde las bases se está haciendo, es lo que mencionaba hace un rato, las personas que no somos de aquí, que somos de origen migrante, que estamos organizadas, etcétera, estamos en diferentes espacios de participación, de incidencia, hacemos lo nuestro, pero tiene pues el impacto que tiene en función y en la medida de los espacios en el que se estén desarrollando. Entonces, esa línea está allí, hay que seguirla haciendo, es decir, hay que fortalecer justamente estos espacios que tampoco son fáciles porque militar gratis no es sencillo y la gente tiene que sobrevivir, etcétera, etcétera. Entonces, eso, sostener los espacios de militancia ya de por sí pues es todo un trabajo, pero están allí. Pero yo me iría al otro nivel, que es que no vamos a poder decolonizar Europa si los propios europeos no se repiensan, pues no. Es decir, pues no sé, aquí podemos hablar mucho, nosotras, nosotros, desde otras latitudes, porque ya venimos súper repensados. O sea, nosotros hemos pensado mucho y nos pasamos el tiempo en eso. Pero los que tienen que realmente cuestionarse sus privilegios a distintos niveles, y yo no digo que aquí no haya personas que tengan y vivan precariedad, ni mucho menos, ¿no? Aquí habría que complejizarlo más. Pero así simplecitamente, hay que pensarse desde el lugar que a uno le toca. Y entonces, más bien, la siguiente línea es, pues pónganse a pensar y vean cómo podemos hacer los espacios. Hagan propuestas también a la gente que no somos de acá, que venimos con toda la intención de vivir y de contribuir y que lo estamos haciendo desde los diferentes espacios, cómo podemos construir espacios comunes, cómo podemos cogobernar los espacios, copensar los espacios, ¿no? Sin jerarquías históricas que hemos ido señalando. Eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esa invitación más que pertinente. Y ya para finalizar este espacio, quiero pedirles que en una frase, en una idea muy, que no nos extendamos tanto por los tiempos sobre todo, que nos apremia y es ¿cómo imaginamos o cómo imaginar un futuro verdaderamente fuera de las lógicas coloniales, ¿no? ¿Qué herramientas o lenguajes o alianzas necesitamos construir para que podamos llegar a esa transformación, para que esa transformación sea posible, ¿no? Podemos empezar contigo, Alba, algo muy breve. Ok, también es como complejo pensar en esto, pero una propuesta que quizás la dejo para que sigamos debatiendo juntas, juntos. Yo creo que el tema no está en seguir trabajando fuera, sino adentro, justamente. ¿Cómo, o sea, para mí el reto es cómo destruimos las estructuras coloniales, cómo las reinventamos, cómo construimos otras formas a partir de ese legado histórico que está allí, que es innegable. Somos hijas e hijos de esa historia. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos construir otras formas de vivir de manera respetuosa? Y aquí también, digamos, contribuiría a una segunda invitación, que esto nos compete a todas y todos, no solo a los que hayan nacido en territorios privilegiados, que es exigir que se siga explotando, exprimiendo a los países del sur. Quizás dejaríamos de emigrar tanto si dejaran de explotar ciertos territorios. Y quizás por ahí también podríamos ir repensando algunas cosas de cara a la política local, nacional, europea, ¿no? Es decir, pero estas son las reglas que tenemos, este es el sistema que tenemos. ¿Cómo podemos seguir luchando desde aquí dentro y no desde los márgenes en el sentido de quedarme fuera? Estoy dentro, luchemos desde dentro. Espero que se entienda la explicación. Bien, también una frase para despedirnos, María Ignacia, alrededor de esta idea de qué herramientas o lenguajes o alianzas necesitamos. Bueno, yo pienso que la invitación también es entender que este conflicto, esta incomodidad, este dolor que podemos sentir, no debiera temerse, sino que justamente pensarlo como un motor de transformación, que no es una ruptura, no es solamente un diálogo incómodo quizás, pero que va a generar, va a traer esas posibilidades de nueva alianza. em, y que justamente tejer ese común sin borrar estas diferencias, sin borrar estas contradicciones, sino trayéndolas a la escucha y también a esas formas de interdependencia que también desde los sures se nos está invitando a entender
y llevar esa ética también a la política institucional, también pensándolo como en un espacio como este, que también creo que es importante y desde ahí pensar en otros nuevos lenguajes políticos que no reproduzcan la otredad, que no reproduzcan la jerarquía, sino que, bueno, hablar desde la rabia organizada, desde la ternura, desde el dolor, pero también trayendo esa alegría ese goce que también significa el organizarnos juntas. Y desde ahí crear esta alianza profunda que desde el deseo de justicia social, tanto feminista, antirracista, migrante, pueblo originario, juventudes precarizadas, personas sin vivienda, etcétera, em, desde la pluralidad y entender que la diferencia con la otra persona, eso, es una oportunidad y que abrazarla nos va a permitir construir juntas. Eso, gracias. Gracias. Y para finalizar, vamos con una frase para cerrar este espacio. Mosen, ¿qué herramientas o lenguajes o alianzas necesitamos para construir esta transformación posible? I mentioned earlier Paulo, and I mentioned how he was looking to the mountain. He was looking to the Aymara people, and he had, in essence, shifted his gaze. And he made me think of another young man I met very recently. As some of you might know, I am based in China. It's a young Palestinian man, 19, who is from Hebron. And he joined my university as a first-year student. And he did this against the wishes of his parents, who wanted him to study in England. And I said to this young man, I'm impressed with your courage in going against your parents. Why did you choose China over England? And he said, well, England is the source of the Balfour Declaration. England is a state that continues to support the Zionist regime. England is largely the source of all the problems that the Palestinians have. So why should I go to England to be educated? And so what I'm encouraging then in terms of a concrete step is very much shifting our gaze and not always looking to the West, not always looking to Europe, not always looking towards ourselves, but rather looking in other directions, looking towards other peoples, towards other ideas, so as to change the way that we think about the world. And once we shift the way we think, we can begin to act in ways that don't reproduce these very dominant forms of oppression that we're all a part of. Thank you. Es agradecerles muchísimo las reflexiones y este diálogo que ha sido súper enriquecedor. Em, Quisiéramos saber si hay preguntas del público. Vamos a dar, ¿no? Finalmente no. Perdón, disculpa, Edna. Perdonad, però ens han dit de la cuina que tanquen a les 3. Ens havien dit que teníem espai per menjar fins les 4, però la cuina es tanca a les 3. Per tant, us convidem a continuar parlant amb les companyes i demanem disculpes al mossèn, però si no és que no menjarem i us agraïm a totes si vols fer el tancament, disculpa. Ya lo espero. Vale, pues nada, apremia a ir a comer y agradecerles muchísimo, agradecerles de manera virtual a Mosen y a ustedes dos, encantadísima de haber estado aquí con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, seguimos conversando.